Muy buenas, terminado el curso vamos a subir el último vídeo correspondiente con ese tema 9 de los últimos días de este curso 21-22 y en él vamos a hablar de los Austrias y de la primera vuelta al mundo. En concreto, de los Austrias vamos a fijarnos solo un poquito en la figura de su primer rey, Carlos I. Esta dinastía de los Austrias en Castilla y Aragón se desarrolla entre 1517 y 1700. En estos casi 2 siglos serán 5 los reyes que gobernarán en la península ibérica, en los reinos de Castilla y de Aragón. Durante el siglo XVI tendremos a Carlos I y su hijo Felipe II, los llamados Austrias Mayores, que reciben este nombre porque durante sus mandatos nuestro país fue la primera potencia europea. En el siglo XVII, a partir de 1598, todavía en esos 2 últimos años del siglo XVI, gobiernan Felipe III, Felipe IV y Carlos II, los Austrias Menores, momento en el que se empieza a entrar en decadencia y países como Francia nos comienzan a adelantar. Carlos I llegó a la península desde Flandes con 17 años. Su abuelo Fernando no había tenido nueva descendencia con Germana de Foix. Y como sabéis por otro vídeo de la dinastía de los Trastámara, su madre Juana, la legítima reina de Castilla, estaba encerrada en Tordesillas. Su hijo tampoco hizo nada por sacarla y con el tiempo entendemos que si hubiese reinado, entendemos que si Juana de Castilla hubiese sido reina de este territorio, pues Carlos apenas hubiese sido monarca, ya que Juana murió en 1555, solo 3 años antes que su hijo Carlos. De hecho, Carlos no entró con buen pie en nuestro país, más allá de no conocer el territorio ni hablar castellano. Su llegada vino de la mano de la exigencia de recaudar dinero para asegurar el título de emperador que le caería al morir su abuelo paterno Maximiliano en 1519. De hecho, un año antes de esto, en 1518, las Cortes de Castilla lo nombran rey con algunas exigencias que le costaría cumplir y que le crearán sus 2 problemas internos más sonados: las revueltas de las comunidades en Castilla y la Germanía en Aragón en el año 1520. De ello no vamos a hablar, de las Germanías ni de las revueltas de las comunidades, lo tenéis en ese tema 9 en el blog. Esa exigencia que le da las Cortes de Castilla en Valladolid son aprender a hablar castellano, cesar a sus consejeros flamencos, prohibir que salgan riquezas de Castilla y un mejor trato a la legítima reina y a la vez su madre, Juana de Castilla. Como hemos dicho, sobre las comunidades de las Germanías no vamos a tratar en este vídeo, pero sí vamos a contar un hecho ocurrido en los primeros años del reinado de Carlos I, la primera vuelta al mundo. Esta aventura de más de 3 años tiene para un único vídeo, pero aquí vamos a resumirlo, ya que precisamente en este año 2022, en unas pocas semanas, el 6 de septiembre, se cumplen 500 años de esta epopeya. Bueno, sobre esta primera vuelta al mundo, es organizada por la Corona de Castilla y financiado por Carlos I en 1519. Esta expedición tenía como objetivo llegar a las Islas de las Especias, pero navegando hacia el oeste, y en este caso Magallanes, el plan que tenía o la idea que tenía es que había un paso por el sur de América desde el cual, encontrado ese paso, se llegaría desde el Océano Atlántico al luego Océano Pacífico, que en ese momento era conocido como Mar del Sur, desde la época de Núñez de Balboa en 1513, que fue el primero en descubrirlo,
entre comillas, primero en descubrirlo seguramente no, pero bueno, del que se tenga constancia, ya sabéis, el tema del descubrimiento de América de Colón, pues cómo ha cambiado un poco esa historia y ese relato, que ya lo hemos visto en temas anteriores. Carlos I confía a Magallanes, que es portugués, esta expedición, y decide concederle una flota con 5 barcos, con una tripulación de hispanos y portugueses. No le hacía demasiada gracia a los capitanes de la Armada Española, porque bueno, pensaban que Magallanes estaba bajo el paraguas del rey de Portugal y que bueno, actuaba como si fuera un espía, pero es la propia corona portuguesa la que rechazó el proyecto de Magallanes, y este pues finalmente consiguió que Carlos I lo aceptara. Es una expedición dirigida, como hemos dicho, por Fernando de Magallanes, pero que va a culminar el marino guipuzcoano Juan Sebastián Elcano. Esos fueron 3 años de navegación, donde se va a completar al final lo que es la primera vuelta al mundo, demostrando de este modo lo que ya muchos habían comentado, incluido el propio Colón, que era el hecho de que la Tierra es esférica. Magallanes no va a completar esta expedición porque va a morir en la zona de Filipinas, pero sí se dice, o se habla, que fue él, una semana antes de esta emboscada que le produjo su muerte, el que cambió ese nombre de Mar del Sur por Océano Pacífico. Comandante, ¿cómo he de llamar este nuevo océano? Pacífico. Y en este caso, después de descubrir el paso por el sur de América, que hoy recibe el nombre de Estrecho de Magallanes. Una expedición que parte el 10 de agosto de 1519 desde el puerto de Sevilla con 5 barcos y 250 marineros, que ya en octubre, pero del año siguiente, de 1520, atraviesan lo que es Tierra del Fuego y pasan ese estrecho de Magallanes. Luego, en 1521, ya en abril, el 27 de abril, es cuando muere Magallanes en un ataque a los indígenas, y Elcano es el que toma el mando de la expedición, y que luego, el 6 de septiembre de 1522, se completa la expedición, regresa a la península, después de atravesar el Océano Índico y rodear África, desembarcan en Sanlúcar de Barrameda, llegando un solo barco, la nao Victoria, y solo 18 marineros de los 250 que habían partido de Sevilla 3 años antes. Elcano, ¿lo descubristeis? ¿Descubristeis el camino hacia las Indias Occidentales? No. Descubrimos el mundo.